Welcome back a la varilla podcast, varillero. Otra semana más, otro capítulo más aquí de su podcast favorito. Aquí su fiel servidor Charlie Pérez con Juli Castel, titular del equipo de la vieja categoría 99. ¿Cómo estuvo esta semana, Julín? Ay, tú sabes, mucho trabajo, mucho ajetreo, pero bueno, aquí estamos de nuevo en tu lugar Aquí estamos favorito. otra vez con otro capítulo, un capítulo diferente. Hoy no vamos a hablar de. Ya hablamos de nuestro inicio beisbolístico. Hoy no vamos a hablar de la MLB porque desgraciadamente mis casos están de mal en peor. Y no vamos a hablar de la MLB, no vamos a caer en un debate ahora. Vamos a hablar porque después del clásico que ganó Venezuela merecidamente, digo yo, se estuvo hablando de que muchas personas dijeron que si Venezuela superó a Cuba, ya dando por hecho que Dominicana y Puerto Rico, que son esos tres los países más top del Caribe en el béisbol, superaron a Cuba. Entonces Venezuela después con ese clásico superó a Cuba. Entonces vamos en este capítulo como que a desmentir, entre comillas, esas blasfemias que están diciendo por ahí. ¡Juli! Entonces, eso. Un poquito de historia, sobre todo, yo creo que para empezar, un poquito de historia, hablar un poquito de historia del béisbol cubano y entonces decirle a la gente que el béisbol en Cuba como tal lo llevaron a Cuba unos estudiantes universitarios y los marineros americanos que fueron cubanos que fueron a estudiar a Estados Unidos y regresaron de la universidad y trajeron el béisbol porque ya se jugaba en Estados Unidos y llevaron el béisbol a Cuba. Y entonces, unos estudiantes de clase alta, obviamente, se estudiaban en Estados Unidos. Y entonces ellos fueron los primeros que llevaron implementos de bate y pelota a, a Cuba como tal, ¿sabes? Y entonces, eso fue en el año 1860. Y que para que no es del siglo XX ni siglo XXI. Y entonces la liga comenzó, la primera liga cubana comenzó en el año 1878 con un juego entre el equipo Habana y el equipo Almendares, 1878. Todavía está en Cuba los españoles fajados contra los mambises, para que la gente vaya entrando en contexto de lo que viene siendo. Y entonces, nada, recalcarle eso ahí por arribita a la gente de cómo se introdujo el béisbol en Cuba y quiénes fueron los que lo llevaron. Qué introducción acabas de hacer, Julín. Entonces, sin más preámbulos, ¡comenzamos! Julín, históricamente Cuba era una potencia del béisbol y mucha influencia del mismo béisbol en el Caribe salió de la isla. Y muchos cubanos sienten que Cuba como que quedó atrás, no por la falta de talento, sino por todo lo que conlleva el comunismo, el aislamiento del sistema, la dictadura, las malas infraestructuras, como que la pérdida del desarrollo moderno. Porque si tú ves la historia, Cuba siempre fue superpotencia en béisbol amateur, ganó olimpiadas, ganó mundiales, produjo generaciones increíbles que no ganaron grandes ligas por X razones, pero generaciones increíbles. Y aún así, teniendo todas las limitaciones que tiene, sacan prácticamente todos los años talento en MLB. No, exacto, sí, no. Cuba es una isla que produce peloteros, indiscutiblemente. Cuba es una isla que produce peloteros. Entonces, el cubano en general, eh, el cubano es un ser humano muy competitivo, un ser humano atlético y un ser humano deportista. El cubano produce pelotero y produce deportistas en todos los ámbitos. Yo creo que en el deporte que más atrás estamos y que hemos estado siempre ha sido en el fútbol, sí, de los deportes élites. Pero el cubano es un competidor nato, ¿sabes? Y entonces Cuba siempre sacó buenos peloteros antes del triunfo de la revolución, después del triunfo de la revolución y a la actualidad sigue sacando buenos peloteros y peloteros estrellas. Es lo que, es lo que considero yo y no es lo que considero yo. Ahí está la historia, Carla Pepito.
Entonces sí llevó la influencia a todos los países esos que ahora mismo son potencia mundial en el béisbol. Sí, los países potencia como Dominicana y Venezuela, ejemplo. Mira, en 1891, se fundó el Club Osama en Santo Domingo, considerado el primer equipo de béisbol en República Dominicana, integrado por emigrantes cubanos, ese equipo. Eh, en 1895, se fundó el Club de Caracas Béisbol Club, integrado también por Ah, mira. emigrantes cubanos. Entonces, el cubano como tal, ¿sabes? Llevó el béisbol a todas estas regiones ¿sabes? De América. También, sí, es verdad, se dice que se creó en Estados Unidos, que esto, que los otros, pero el cubano siempre tuvo una gran influencia dentro del Caribe en el béisbol. Antes del triunfo de la revolución, Cuba era el país con más serie del Caribe, ¿no? Pero no digas triunfo de la revolución, veo, di 59 y ya. El triunfo de la revolución suena feo. Sí, pero bueno, te digo, como dicen allá. Entonces no es que sea influencia actualmente, sino es que viene De de mucha, de mucha, de muy atrás. Y entonces, como bien tú decías ahorita, que Cuba había ganado siempre en el béisbol amateur, Olimpiadas y Centroamericanos, y Copas Intercontinentales, y el Caribe. Y entonces Cuba era la élite siempre fue la élite en el Caribe, incluso después de 1959, a nivel amateur, también fue la élite. En el Caribe era la élite en el Caribe, a nivel profesional antes del 59 y después del 59 era élite. de- Y entonces, ninguno de esos equipos, ni Dominicana ni Venezuela, podían con Cuba. Fíjate, decía así que en Dominicana, hay una famosa frase que usan los dominicanos a día de hoy, una famosa frase que dice: "¿Y ahora cómo le ganamos a Cuba?". Es una frase que usan ellos en su día a día cuando tienen algún problema. Por ejemplo, ellos van manejando por la calle, se les rompió una llanta, se les explotó una llanta y dicen: "Ya, ahora cómo le ganamos a Cuba". ¿Sabes? Eso ya se le Ah, quedó sí, a ellos de tanto que no le ganaban a Cuba y que no le ganaban a Cuba. Ya eso se quedó, eso forma parte de la famosa frase: "¿Y ahora cómo le ganamos a Cuba?". Al enfrentar algún problema o alguna situación grave del dominicano. mira, para eso, yo no sabía eso. Fíjate la influencia del béisbol cubano en el Caribe. Oye, Cuba sí fue una entonces Cuba fue, bueno, entonces no, en la realidad, Cuba fue una de las grandes potencias del béisbol en la zona, pero desgraciadamente el béisbol evolucionó y muchos países crecieron mucho y hoy la realidad es distinta. Lo triste creo que para muchos cubanos es preguntarse que qué hubiera pasado si Cuba hubiese tenido toda la libertad y toda como que el desarrollo moderno del deporte que tuvo todo estancado después del 59, porque como tú lo decías, Cuba yo creo que es una de las mayores potencias a nivel mundial en tener talento bruto en todos los deportes que tú te imaginas, los cubanos son buenos, no, no, a lo mejor no llegan a ser élite mundiales, pero Ni superestrella, pero sí son competitivos. exactamente. En todos los deportes. Y hoy en día, hasta en los centroamericanos nos hemos caído mucho. Ya ni hablo de los panamericanos, ni de las Olimpiadas, mucho menos, pero en los centroamericanos también nos hemos caído mucho. Es increíble lo que pasa con nosotros. Y entonces viene la gran pregunta, que nosotros la sabemos, pero creo que hay que abordarla. Y es, ¿qué pasó con Cuba? Fácil y sencillo, el comunismo, eso fue lo que pasó con Cuba. Porque Yo imagínate tengo... tú, sí, Ajá. dime. Dale, dale. No, es que eso, que llegó el comunismo, imagínate tú que en Cuba, antes del 60, antes del 59, había un equipo de béisbol cubano que se llamaba los Sugar Kings, que era un equipo de La Habana, que jugaba en el gran estadio del Cerro, ahora latinoamericano. Un equipo con nivel que jugaba Triple A, un equipo afiliado a los Rojos de Cincinnati, un equipo que ganó en el año 1960, ganó el torneo internacional que jugaban ahí
contra el equipo de Minneapolis. Y entonces, ese equipo, el que ganaba la gran final, iba a pasar directamente a tener un equipo en las grandes ligas. Lo que hoy es Canadá y Toronto Blue Jays, lo iba a hacer Cuba con un equipo. Iba a ser el primer país, incluso primero que Canadá en América Latina, en tener un equipo en las grandes ligas. Y entonces, ¿qué pasó? Ganaron en el 59, llegó Fidel y se Y mandó acabó para exactamente, y destruyó todo. Y entonces, fíjate que en el 1960 ese equipo dejó de funcionar. Ya fue el fin del equipo de los Chivalquines, de la liga profesional del cubano. increíble que hay demasiadas cosas que uno no sabe, que uno investiga y se queda así diciendo, pero Dios mío, todo lo que quitó este tipo es increíble. Porque uno, como por supuesto, no, eso no te lo enseñan en la historia, eso lo tienes que, que buscar tú, que buscar la fuente. Y hay historias así como esa que tú dices, coño, mira este tipo, todo lo que nos privó de tener. No, no, imagínate tú, es que ahora mismo todo va a quedar a la imaginación, ¿sabes? A ciencia exacta no va a tener nada, pero bueno. Increíble. Entonces, en lo que pasó con Cuba, yo tengo creo que cuatro aspectos fundamentales. Uno que es el más importante de todo, creo que es la política del aislamiento. Porque mientras que el resto del Caribe como que, como que tenía scouts, bueno, tiene scouts, academia, inversiones, tecnología, entrenamiento, etcétera, etcétera. Cuba quedó afuera de todo eso por razones políticas, o que, Sí, razones políticas. Los cubanos entonces no pueden firmar libremente para irse del país, hay miles de restricciones, el, como que desertar es la única vía de escape. El, es increíble todo lo que pasó con Cuba con respecto a todos los demás países que nos quedamos muy atrás, porque el talento nunca fue como que el problema. el problema siempre fue el comunismo. Sigue siendo el problema. Es increíble. Y Entonces, el entonces, otro, dime. no, no, dime tú el otro aspecto. El otro aspecto creo que son los recursos y la infraestructura, porque hay que tener claro que el béisbol moderno ahora mismo es muy caro, porque son eh, laboratorios, son academias, son análisis, son tecnología en general. Y todos los países eso del Caribe tienen la inversión constante de MLB, cosa que Cuba no tiene. Cuba, ¿qué es lo que tiene? Estadios deteriorados, equipamiento limitado, poca tecnología, poca motivación también. Entonces, todo eso conlleva a todo lo que estamos viendo ahora mismo. Exactamente, el problema es que no produce nada el béisbol de Cuba, o sea, no tienes patrocinio, no tienes nada por el sistema que tú tienes, y entonces ¿de dónde tú lo vas a sacar una inversión para desarrollar un pelotero, desarrollar que al final puede ser que desarrolle un pelotero y se te va a ir, un ejemplo, para de liga, para donde sea, y al final toda tu inversión es por gusto, entonces estás invirtiendo como que en vano, y entonces toda la calidad se te va, mira, te quedaste ahí con lo que hay, con lo que puedes resolver y imagínate tú. Pero calidad sí, sí, el pelotero cubano sigue saliendo calidad y cada año son más peloteros en Grandes Ligas. Cada año que pasa van a seguir siendo más los peloteros que van a seguir firmando y los que van a seguir llegando a Grandes Ligas. No considero que los peloteros cubanos sean ahora mismo como que Cuba tenga 4 o 5 peloteros que sean élite en MLB, que sean superestrellas, pero sí tiene peloteros que son élite. Por el caso de, un ejemplo del caso de Harold Chapman y de Jordan Álvarez, los peloteros élite que han pasado por Grandes Ligas. Y entonces, a lo mejor no tiene esa cantidad de figuras como élite como lo tiene Dominicana ahora mismo, pero sí tiene bastantes peloteros de la media hacia arriba. Exacto. Otro aspecto creo que es como que la academia cubana, como que se quedó congelada. Porque muchos entrenamientos en Cuba siguen siendo más, como más tradicionales, ¿me entiendes?
Y la MLB sí revoluciona cada año prácticamente todos los entrenamientos. Por eso es que tuve muchos peloteros cubanos que llegan a Grandes Ligas y explotan un poco después de llegar, porque el sistema moderno como que les desbloquea muchas cosas nuevas para ellos. Ellos tienen entonces que adaptarse a todas esas cosas nuevas y le tomó un tiempo. Entonces, el problema es que yo creo que los entrenadores en Cuba y todo el mundo, por la falta de información, se han quedado como que en la mediocridad. Y ¿No? entonces, si eres una persona que te quedaste estancada en el tiempo, en la mediocridad, no puedes prestarle tu servicio a un atleta, le prestas un servicio mediocre y el atleta va a ser un mediocre, ¿sabes? En el mejor sentido de la palabra, porque no tienes los métodos nuevos, no los desconoces, no tienes acceso a la información nueva, no tienes implementos para trabajar esos métodos nuevos, no te los facilitan, no tienes de dónde sacarlo, y imagínate tú, te vas a quedar atrás, obligado te vas a quedar atrás. Eso no falla. Exacto, tenés que... Ahora es que poco a poco se van abriendo un poco más al mundo del internet, pero que es, Pero pero igual no saben usar los implementos. Un ejemplo bien sencillo en el Clásico Mundial. El, el aparato que se pone en los lanzadores aquí, que lo va conectado con el catcher para dar la seña, el pitching, se me olvidó el nombre en realidad, pero es el aparato que el lanzador tiene acá, que se usa en Grandes Ligas, que por ahí es por donde dan la seña con el catcher. Andrés Pérez nunca lo seguro lo había usado en su vida, no sabía ni cómo usarlo, ¿sabes? Por ponerte un ejemplo. ah, Habían lanzadores que salían para ir a pichar sin eso, se los olvidaba, oye, ve, mira para atrás, coge esto, ¿sabes? ¿Sabes? O el iPad con que se trabaja en Grandes Ligas, que te dice, que te trae todas las estadísticas de cada de los peloteros, a qué lanzamiento batea, las zonas calientes, las zonas frías, dónde tiene mejor contacto, este pitcher, el porciento de slider que tira, el porciento de recta, pues, y los entrenadores no saben trabajar con ese iPad. Así que imagínate tú. Entonces, si no, tú que eres el entrenador, el director de orquesta, no sabes qué tú le vas a brindar a los demás muchachos, qué tú le vas a decir. no hemos quedado atrás, pero atrás a años luz de todo. Es increíble. Y Y entonces entonces, el otro aspecto, el último aspecto sí que yo veo y no menos importante es la fuga constante de talento. Porque aunque uno no lo crea, eso sí destruye cosas. La serie nacional, por muy mala que fuera, llenaba estadios, pero con la fuga se te van las figuras, se te van las estrellas jóvenes, se te va la calidad en general. Y eso afecta entonces a los fanáticos, a la televisión, al desarrollo juvenil, a la motivación de nuevas generaciones. Ya hoy en día estoy seguro que pocos niños quieren ser peloteros. exacto. No, no, ahora mismo es falta de eso, de motivación general en Cuba. Y entonces, aparte, también ha habido un cambio más drástico ahí en el país con la situación del país. Y ya no es lo mismo pensar en jugar pelota. Ya la cosa está más difícil que antes, cuando jugábamos nosotros, por ejemplo. Y entonces puede que se te dificulte más. eh, ¿Sabes? Un padre, llevar al hijo a la pelota, al terreno, comprar un guante, esto, lo otro, resolver se le dificulta más que antes, igual, y la falta de motivación, y ya con un pelotero de 12 años, 13 años, tiene un poco de calidad, se fue para Dominicana. Y llegan ahora, como pasó en este clásico, van a representar a Cuba, llegan ahí y la gente aquí en Cuba preguntando, ¿y este quién es? ¿De dónde salió? No lo conozco. Claro que ustedes nada más conocen. Entonces ustedes son fanáticos de sofá, de serie nacional, ustedes nada más conocen a los que jugaron en la serie nacional. Entonces en Cuba hay mucha también desinformación, mucho desconocimiento. En Cuba nada más se conoce el béisbol de Cuba, mucha gente no conoce, hay mucha gente que tú, un ejemplo, siempre los viejos, que te hablan de, oye, que Ajete, que Juan Castro es mejor que si tú le dices, ¿quién es Carrique? Y no sabe quién es Carrique. Entonces son gente que, un ejemplo, jugaron contemporáneo con esa gente, pero jugaban en Grandes Ligas. Mucha gente no sabía también quién era Rafael Palmeiro, que es el mejor pelotero cubano que ha pasado por Grandes Ligas, porque en aquel tiempo, desconocimiento total, no se veía béisbol de, de Grandes Ligas ni nada por el estilo. Entonces hay mucha gente que tú le dices, dime los 6 peloteros cubanos que están en el Salón de la Fama, y no saben tampoco. Entonces,
Y son gente que y te dicen: "No, yo Juan Castro, no, y Pacheco y Quindelán". Entonces, imagínate tú. No, que Fermín la fita. No, es que en ese tiempo también, nada, no había como si, no había, no había nada Sí, claro, no existía para que internet, uno supiera. no existía nada de eso. Y entonces, no, con la pregunta de que qué hubiera pasado con Cuba, ¿sabes? Si no hubiera sucedido la tragedia del 59. Imagínate tú que ahora, a día de hoy, Venezuela, a lo largo de su historia, tiene más de 500 peloteros en Grandes Ligas. Dominicana tiene más de 1000 peloteros en Grandes Ligas en su historia. Puerto Rico tiene más de 400 peloteros en su historia. Y Cuba tiene 379, 376 peloteros en Grandes Ligas. Entonces, Cuba, a día de hoy, hubiera tenido más de 1000 peloteros más que Dominicana fácil. Fácil. Alrededor de 1500 peloteros en Grandes Ligas. Porque ahí está, y está el talento. Cuba con 376 tiene, es el que menos peloteros de esos países ha jugado en Grandes Ligas y tiene 6 en el Salón de la Fama. Es el que más tiene en el Salón de la Fama, junto con Puerto Rico, que tiene 6 en el Salón de la Fama. Entonces, Dominicana tiene 5, va a llegar a 6, pero tiene 5 ahora porque metieron un poco ahora de las últimas generaciones, Vladimir, David Ortiz y Adrián Beltré. Pero Venezuela tiene uno. Un país tan grande como Venezuela, que es grande en extensión, que tiene más de dónde sacar, ¿sabes? ¿Entiendes? Y entonces Venezuela tiene un solo pelotero en el Salón de la Fama. Entonces, Venezuela no puede tener más historia que Cuba en el béisbol con un solo pelotero en el Salón de la Fama y toda la ventaja que le dimos nosotros desde el 60 hasta ahora, 60 años después, y viene con un solo pelotero en el Salón de la Fama. Entonces, Venezuela no tiene más historia que Cuba en el béisbol. Con todo y que gane 5 clásicos mundiales. Estamos, pero ¿qué hubiera pasado eso? Es que estamos hablando de generaciones enteras perdidas, porque tú estabas hablando también de Pacheco, de Quintelán, de... Exacto, por eso que te digo que hubiera tenido más de 1500 peloteros porque esa generación hubieran jugado en Grandes Ligas, Pero fácil, ampliamente, y ¿sabes? hubiesen sido muy buenos peloteros. Exacto, y no solo los peloteros que iban los que ustedes veían que iban al equipo Cuba, no, ahí tú hacías 5 equipos Cuba y los 5, y tú llevabas 80 peloteros de aquella generación que hubieran jugado en Grandes Ligas. Es que la cantidad de peloteros de cubanos en MLB hubiera sido absurda, absurda, absurda. Exactamente. Lo otro es que también la serie nacional hubiese sido histórica porque son jugadores yendo y viniendo. Eso que conlleva a más inversión, a más visibilidad, a más dinero, a más Pero, sí, envergadura a exactamente. nivel cultural. Pero hubiera sido una serie nacional profesional, hubiera sido una liga de invierno como la tiene ¿No? Dominicana, no creo que hubieran sido 16 equipos, hubieran sido No, 6, no. 6 equipos como lo eran antes del 60, que sabe que eran los que iban a la Serie del Caribe, que estaban Mendares y eso, y los demás equipos que estaban. Y entonces iba a ser eso, más dinero, igual iban a venir peloteros igual de Grandes Ligas, de AAA, ¿sabes? Y entonces iba a ser, no, iba a ser muchísimo más atractiva como lo es en Dominicana, que es súper atractiva la liga de invierno, como lo es en Venezuela, y iba a ser en Cuba, y los estadios abarrotados, y así iba a Exacto, ser. no, no. Todo, Y con una todo. liga de verano ahora, una liga de verano y una liga de invierno, como lo tienen todos esos países. Claro, mira la liga de élite esa que empezó ahora. Eso es calidad pura. No, eso es, no, me pregunté. La industria tiene 3 y 3, No, mira, para eso, yo ni sabía que tenía 30. yo sigo la liga élite. No, ya veo que tú sigues la liga de élite. Hoy perdieron 5-2 con las Tunas. Ducho, eso. Entonces, Juli, hay una frase que dice que el alumno supera al maestro. Y aquí hay 3 alumnos importantes que son Dominicana, Puerto Rico y Venezuela. Esos 3 alumnos superaron al maestro Cuba. Sí, ahora a día de hoy sí. O sea, si tú lo miras a día de hoy, en el sentido de que han llevado más peloteros, ¿sabes? A Grandes Ligas. En cantidad de peloteros han superado, pero vuelvo y te repito, lo han superado porque en el 59 vino el desastre. Si no, no lo hubieran superado. No es que lo han superado. Ahí esa frase no te la puedo comprar porque hay un porqué. No es que el alumno superó al maestro.
y el otro le pasó por arriba. En igualdad de condiciones no están. Si estuvieran en igualdad de condiciones, te puedo decir, el alumno superó al maestro, pero es que no están, llevan 60 años que no están en igualdad de condiciones, ¿sabes? Entonces no te puedo decir eso porque mira, otro dato, antes de 1960, habían alrededor de 100 peloteros cubanos que habían jugado en Grandes Ligas, antes de 1960. Mira esto, en la temporada 1959 en Grandes Ligas, jugaron 17 peloteros cubanos. En la temporada 1959, escuchen esto, en la temporada 2025 jugaron 16 peloteros puertorriqueños. Cuba en el 59 tenía más peloteros en Grandes Ligas que Puerto Rico a día de hoy. Entonces, fíjate la magnitud de lo grande que era Cuba antes del 59. Entonces, entonces, El caballo, el caballo son datos, no son opiniones, esos son datos. datos. Pero creo que la respuesta es que sí lo superaron, no históricamente, pero sí actualmente. Es que Sí, claro. superarlo no significa borrar la historia, la realidad es mucho más compleja que esa. Porque Cuba es probablemente el país con mayor influencia del béisbol en el Caribe. Eso nadie se lo puede quitar. Mm, Pero el béisbol moderno al final premió a los países que se afiliaron a MLB, tuvieron inversiones, desarrollaron scouting, academia, como que entendieron el negocio global y ahí Dominicana se volvió gigante de verdad del Caribe del béisbol. exactamente, entonces Dominicana también siempre ha sido una isla con mucho talento en el béisbol y ellos pudieron explotar ese talento, pero entonces en el caso de Cuba es como si Cuba se hubiera borrado el mapa. Como, lo de Cuba le pasó como que en Cuba no se prohibió el béisbol, era como si se hubiera prohibido y ya no podía jugar en Grandes Ligas. Entonces eso fue lo que pasó en Cuba, que ya no pudo estar en más la élite a nivel profesional. Y imagínate tú, en 1988, 29 años después del De la catástrofe. 59, de la catástrofe del 59, Venezuela tenía 11 peloteros en Grandes Ligas. 11, todavía no superaba los 17 que tuvo Cuba en el 59 y Venezuela tenía 11. Y entonces, es así, el primer pelotero cubano en jugar en Grandes Ligas, Esteban Bellán. Debutó en 1871. Los Mambis se pagaban contra los españoles y ese señor estaba debutando en Grandes Ligas. 1871. 85 años después, debutó el primer dominicano en Grandes Ligas, en el 56. Casi un Desembarco, siglo después. desembarco del Granma y fue que vino a debutar un dominicano en Grandes Ligas. Pero 68 años después que debutó el primer cubano en Grandes Ligas, vino a debutar un venezolano en el 39, 1939. 68 años después. Y 71 años después, debutó el primer puertorriqueño, Irán Víctor, en Grandes Ligas. Entonces, 71 años después del primer cubano en debutar. Fíjate todo el tramo que le daba a Cuba a esos países. Entonces, Es que si Cuba no hubiera tenido la catástrofe del Entonces, lo que te digo es lo que te estoy explicando. Si Cuba no hubiera tenido la catástrofe, tuviera más peloteros que Dominicana y en Grandes Ligas. no, que Fácil. hubiera, Y hubiera tuviera, y ya tuviera, pasado, y tuviera 20 peloteros en el Salón de la Fama. Fácil. es lo que te digo, hubiera pasado los 15 los 20 salones de fama. Porque Cuba ahí te está diciendo que es el que más calidad producía. Porque si es el que menos peloteros tiene de todos esos países en las Grandes Ligas, y es el que más tiene en el Salón de la Fama, entonces es el que más calidad produce. No, no, es que talento bruto, nadie tiene mejor que Cuba. Exactamente. Mira nosotros lo mismo, nos somos Exacto. talentazos. Talentazo. Pero Cuba también no tuvo más peloteros en el Salón de la Fama porque la mayoría de los peloteros cubanos que han jugado en Grandes Ligas han llegado viejos. Y entonces
no tienen como que una carrera muy extensa en Grandes Ligas porque pasaron por las series nacionales, esto, lo otro. Y entonces no pueden ser catalogados para entrar al Salón de la Fama. El caso de Aaron Chapman sí, porque, ojo, el caso de Jordan Álvarez sí va a poder ser, si puede, va a poder entrar ahí a las votaciones si termina una carrera buena, porque tiene una carrera extensa. Pero Así el no caso fue el del caso, Duque, el es lo caso que te del iba a decir. Duque, que tuvo 4 anillos, pero no tuvo una carrera tan larga. Un ejemplo, el caso de Vilieski, el caso de Pito Abreu, ¿sabes? Pito Abreu es un poco más joven, pero no tuvo una carrera tan larga, pero hubieron muchísimos más, ¿sabes? Que no tuvieron una carrera tan larga. Y entonces, imagínate tú, no puedes aspirar a hacer un salón de la fama. Y entonces ese Alexei es un Ramírez. problema. Alexei, que jugó 9 temporadas, y entonces, imagínate tú, es imposible. No, no. Es que si ahora mismo ya se pasó el clásico hace unos meses y Cuba fuera con los jugadores que tienen grandes ligas, no te digo que lo gana, pero hay que pelear la Cuba, hay que pelear la Cuba duro. Y entonces ahí viene la gran pregunta, porque con todas estas limitaciones, la calidad la tenemos. ¿Qué tiene de diferente el pelotero cubano? Yo creo que, talento, Cere. Talento puro. Talento puro de toda la vida. Te lo estoy diciendo, desde el 1871 que debutó Esteban Bellán en Grandes Ligas. A lo largo de la historia, talento puro. Martín Díaz, José de la Caridad Méndez, Tony Oliva, ¿sabes? Tony Pérez. Peloteros que son un salón de la fama, ¿sabes? Entonces, Cristóbal Torrientes, peloteros que no conoce mucha gente, ¿sabe? Que son peloteros de antes de triunfar la revolución, que jugaron en el profesional, pero talento puro desde aquel tiempo. Talento es lo que tiene el pelotero cubano. Talento natural, es diferente, eso es lo que tiene. No, y actualmente creo que el pelotero cubano lo que aprendió como que a competir sin tenerlo todo. Y eso quizás desarrolla algo que muchas veces no se enseña, que es como que el instinto, el carácter, el hambre. Y todos estos países del Caribe como que desarrollan a sus peloteros a base de tecnología. Cuba los desarrolló por años a base de necesidad. Claro, también a base de necesidad, de hambre, de competencia, de que la única forma de tú poder salir un poquito más adelante antes era siendo un equipo industrial, un equipo Cuba, era de poder como que resolver un poquito más. Y entonces era, aparte de necesidades, de talento, de sacrificio, de esfuerzo, de pasar trabajo, de competitividad, el cubano desde que nace está compitiendo, está luchando con cualquier cosa. Antes de tú empezar la pelota, tú lo que estás viendo es tu mamá, tu papá luchando esto, lo otro, ¿sabes? Para poder salir adelante. Y entonces tú dices, tengo talento aquí en esta rama, voy a sacrificarme un poco más, voy a, ¿sabes? A meter el pecho a ver si puedo salir y con esto poder resolver algunas cosas. Si el pelotero antes para poder, ¿sabes? Tener un poquito más tenía que hacer equipo Cuba, para poder salir del país, resolver algunas cositas para tu familia. Si no, ¿con Y, qué? y yo creo que eso ya no se está viendo tanto, porque eso pasa sobre todo como que, por poner un país en Dominicana. En Dominicana ya desde niño está la competencia esa para ver quién es el mejor y eso te ayuda a superarte desde niño a tu superarte a ti constantemente, a estar siempre ahí entrenando, y la idea esa misma, la idea entonces es, voy a firmar para ayudar económicamente a mi familia, para salir de la pobreza y eso, y el objetivo es firmar, pero eso, como ves que tiene, tú eres un niño, ves que tienes 50 niños que también están haciendo lo mismo que tú, entonces eso te obliga a superarte. En Cuba ya no, ya esa competencia sana, por decirlo de alguna forma, no existe, Exacto, porque ¿sabes? Ya como que hay muchas más necesidades que ser pelotero, ¿me entiendes? Que ser exactamente. pelotero y que ser otro deportista. No, claro, claro. Y entonces basta trabajo para todo y imagínate tú. Y Dominicana tenía una cosa, Dominicana tenía una cosa que ahora ellos se dieron cuenta y ellos están cambiando un poco. En Dominicana, los dominicanos se basaban en preparar los atletas, en desarrollarles las capacidades para que pudieran firmar. Un ejemplo, velocidad, fuerza, eh,
potencia de brazo, todas esas, todas esas capacidades para que poder firmar, pero ellos se estaban quedando atrás en el béisbol como tal, ¿sabes? Ellos aprendían Sí, a jugar lo béisbol básico. cuando llegaran a Estados Unidos. Fundamentos del béisbol, ellos estaban fritos, como decimos en Cuba. Fundamentos del béisbol, tiro de relevo, asistencia aquí, táctica del béisbol. El dominicano como pelotero, ¿sabes? En esa edad estaba frito. El dominicano aprendía un poco de fundamentos del béisbol cuando llegaba a Estados Unidos, que ahí le enseñaban un poco cuando llegaba a las organizaciones, esto y lo otro. Pero ahora se han dado cuenta en los mismos dominicanos y creo que están haciendo un poco más énfasis en eso, en enseñarle más fundamentos del béisbol. Porque ellos te preparan al muchacho para que firme nada más, porque el scout cuando va a medirte las 60 yardas, a verte la velocidad, la potencia de tu brazo, qué tan duro tira, a ver si tiene fuerzas bata ahí en un BP, a ver qué tanta fuerza tú tienes y eso, se fija si tú estás grande, estás fuerte, que mientras menos edad tenga mejor, entonces eso es lo que se fija el scout, que te ve cogiendo rolling, pa' aquí, cogiendo fly, lo que sea. El scout no se fija si tú hiciste la No, asistencia atrás del loco, porque eso se enseña, ¿sabes? Eso se aprende, se coge en el camino, pero las habilidades no, ¿sabes? Son más difíciles, ¿sabes? De desarrollar un pelotero. Y si ya tú tienes las habilidades, es más fácil enseñarte que si la dan entre right y centro, tú eres el cortador, segunda va el cortador, el short va atrás, no sé qué más, ¿sabes? Cómo moverte en el terreno. Eso es hoy en día ahora. lo básico del Lo béisbol. básico del béisbol, ahora, que eso es una cosa que nos enseñan a nosotros desde chiquitos en Cuba, en el béisbol. En Cuba es al revés, en Cuba se preocupan más con fundamentos del béisbol y no te dan fuerza, eso, ejercicio, desarrollarte la capacidad de fuerza, de potencia de brazo, velocidad. Eso no se hace. En Cuba te enseñan a jugar al béisbol y ya. Si tú bateas, si tú fildeas, tú fildeas. El que más fildea, ponlo para el short, el que más batea, el cuarto bate. Y el más gordo, el más lento es el catcher. Y si este tira duro, ponlo para pitcher. Ah, este coge bastante fly, este es el center field del equipo. Ah, tú corres bastante, eres el primer bate. Eso es en Cuba. Así es el béisbol que se juega en Cuba, de niño. No, pero yo no tiraba duro, yo era pitcher. No, pero ahora es strike. Y ya, imagínate, en esa categoría era difícil encontrarse un tipo que diera strike. Entonces, este es el que más strike da, este es pitcher. No, nada. El talento siempre ha estado el talento en Cuba y como tal, va a seguir estando. Olvídate de eso, va a No, seguir no, estando claro, el talento en Cuba y, nunca se va a y agotar. van a seguir, como te digo, van a seguir firmando más peloteros y más peloteros en MLB y mientras más pasen los años, más van a hacer los que van a emigrar y así funciona eso. Pero también te digo algo, que es romantizar el sufrimiento es peligroso. Porque mucha gente puede decir, no, el cubano es mejor porque pasó 10.000 trabajos para llegar a grandes ligas. Y no necesariamente es así. Como que el talento cubano impresiona porque sobrevive a las limitaciones que tiene, pero no por eso las limitaciones son buenas. No sé si me va a entender. Sí, claro, claro. Pero el pelotero cubano sí es verdad que ha sufrido para llegar a Grandes Ligas, como mismo han sufrido todos, no como mismo, pero hay otros peloteros también que han sufrido igual. Pero ahora los de esta generación que se están yendo han sufrido menos, no se han tenido que ir a una balsa, van para Dominicana directo, con las comodidades, con la academia, con todos los implementos, ¿sabes? Y cuando llegas a firmas en MLB, con una organización que juega en ligas menores, sufren todos, el cubano, el venezolano, el puertorriqueño, el americano, porque lo que le pagan es un salario que es para pagar la renta, que a veces no le da ni para comprarse un carro, del bono que le dieron, y viven al día, el dominicano, el venezolano, la gente se piensa que porque fulano firmó por $750,000 tiene la vida, tiene buen dinero. No, le pagan una quincena que apenas le alcanza, que le descuentan los taxes, que sabe que tiene que $2,000, $2 millones a un pelotero que juega en grandes ligas, no es dinero.
No es dinero. El pelotero tiene que comprarse ropa de marca. El pelotero tiene que comprarse traje de $4,000 para viajar. El pelotero tiene que invertir. Eso, hay organizaciones. Bueno, ya no sé si todavía hay organizaciones, pero hay organizaciones que te exigen Claro. vestimenta, ¿sabes? Para viajar. Y entonces, imagínate tú, que después adaptarse en todos los estados que juegas. $2,000 no es dinero. $2 millones no es dinero para un pelotero que juega en Grandes Ligas. Así que, ponte y piensa. Paulín, y eso que tú me estás diciendo que los cubanos ahora de esta generación tienen como más comodidades a la hora de emigrar a Grandes Ligas porque pasan por Dominicana y eso, las academias. Eso no traerá problemas a los mismos dominicanos. Te digo, como que ven mal a los cubanos que llegan a Dominicana para firmar con Grandes Ligas. Puede que lo vean mal, pero el que te está llevando a la academia no le importa. Eso es un negocio. A él no le importa si tú eres dominicano, si tú eres cubano. Él lo que quiere, si él te ve a ti que tú tienes más talento que el dominicano, él te va a llevar para su academia. A él no le importa. A él lo que le importa es que tú vales dinero, que él va a recoger el 50% o lo que sea de que recoja de tu bono que te den, pues cuando firme, es lo único que le importa a él. Eso él lo ve como un negocio. Que puede ser que los dominicanos digan, coño, hay algunos cubanos que nos están quitando, pero los venezolanos también van para ahí a firmar. Imagínate tú, ¿sabes? Es lo que te digo yo. Y entonces, como quiera que sea, sí, puede que vayan muchos cubanos, muchos de estos, pero ellos están en su casa y ellos tienen hasta más posibilidades. Y eso que no emigran todos los peloteros cubanos, si emigraran todos los peloteros cubanos, ahí menos que menos tuvieran posibilidad. Tuvieran sus posibilidades, los que tuvieran talento, obviamente. Tengan talento, Claro. ten más talento que el cubano, no sé, esfuérzate más, mejora más. Sí, claro. Entonces, Julín, todo dicho de que Cuba sigue siendo el papá de los países aquí del Caribe en la historia. Actualmente no, pero en la historia que tenemos desventaja desde el 59. Exactamente. Pero ya, para toda esa gente que siempre se la pasa diciendo que la pelota en Cuba no sirve, que esto, que los peloteros cubanos. La pelota en Cuba pues, no podrá servir, pero el pelotero cubano cada día es mejor. Y que llévense esa ahí. Más nada que eso. Nada, mi gente. Nos fuimos, nos vemos y nos veremos. Den su like, su comentario, su suscripción. Déjenos su propinita. La propinita de ustedes es esa que es gratis, pero para nosotros nos ayuda. Entonces, Exactamente. Julín, cacha el titular del equipo del año 99. Otra semana más aquí junto a ti. Un honor Dale, que nos nos vamos y nos vemos. deleitara. Honor que nos deleitara con toda la historia esta, todos los factos que tiraste aquí. Defendiendo al país de nosotros, defendiendo la cultura. Yo creo que Y más el que béisbol, defendiendo, hablando la realidad. claro. Y no, yo creo que el béisbol es como que el mayor orgullo así que tenemos, puede ser. Exactamente. Exactamente, el béisbol puede ser como que exactamente el mayor orgullo que podemos tener nosotros, como mismo lo es en Dominicana para los dominicanos y como mismo lo es en Venezuela para Venezuela. Y te voy a tirar el último facto. Ok. En Venezuela, los venezolanos llevaron un equipo profesional a jugar a Cuba ante el triunfo de la revolución, ante el 59, y ganaron en La Habana ese torneo. Eso fue una locura en Venezuela y desde ese día fue en 1947, algo así. Desde ese momento se convirtió en Venezuela el deporte nacional, el béisbol, porque le ganaron a Cuba en La Habana. Imagínate tú lo que Ya, significaba Cuba en el béisbol en esa época. ya. Falto para que te vayas lindo, de verdad. Los quiero, los quise y los querés, varillero. Nos vemos en el otro Nos vemos. episodio.